Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Felipe Neri. Felipe fue empleado de un comercio y llevó una vida de privaciones en Roma. Comenzó a estudiar filosofía y teología, mientras vivía entre la gente humilde y quienes evangelizaba. En el año 1551, fue ordenado sacerdote y años más tarde fundó la Congregación del Oratorio, trabajando pastoralmente con los jóvenes de escasos recursos. Se lo recuerda como un santo alegre y sonriente. Nos disponemos a participar con alegría de la Santa Eucaristía. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo toda atadura de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía y hoy recordamos también a San Felipe Neri, sacerdote. Este sacerdote que ha inspirado también después a la obra de Don Bosco, el dedicarse a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. Al iniciar nuestra Eucaristía vamos a rezar por ellos, especialmente los jóvenes, que puedan comprometerse siempre con el Señor, con su iglesia, con su familia, con su comunidad. Y nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone una vez más todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que elevas a tus servidores fieles a la gloria de los santos, concédenos que el Espíritu Santo nos encienda con aquel fuego que penetró admirablemente el corazón de San Felipe Neri. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pablo dejó Atenas y fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, originario del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila, a raíz de un edicto de Claudio que obligaba a todos los judíos a salir de Roma. Pablo fue a verlos, y como ejercía el mismo oficio, se alojó en su casa y trabajaba con ellos haciendo tiendas de campaña. Todos los sábados Pablo discutía en la sinagoga y trataba de persuadir tanto a los judíos como a los paganos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por entero a la predicación de la palabra, dando testimonio a los judíos de que Jesús es el Mesías. Pero como ellos lo contradecían y lo injuriaban, sacudió su manto en señal de protesta diciendo: «Que la sangre de ustedes caiga sobre sus cabezas. Yo soy inocente de eso. En adelante me dedicaré a los paganos». Entonces, alejándose de allí, fue a la casa de un tal Ticio Justo, uno de los que adoraban a Dios y cuya casa lindaba con la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor, junto con toda su familia. También muchos habitantes de Corinto, que habían escuchado a Pablo, abrazaron la fe y se hicieron bautizar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor reveló su victoria a las naciones. El Señor reveló su victoria a las naciones. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor reveló su victoria a las naciones. El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad a favor del pueblo de Israel. El Señor reveló su victoria a las naciones. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra. Prorrumpan en cantos jubilosos. El Señor reveló su victoria a las naciones. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: «Dentro de poco ya no me verán, y poco después me volverán a ver». Entonces algunos de sus discípulos comentaban entre sí: ¿qué significa esto que nos dice dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver? ¿Y qué significa yo me voy al Padre? Decían: ¿qué es este poco de tiempo? No entendemos lo que quiere decir. Jesús se dio cuenta de que deseaban interrogarlo y les dijo: ustedes se preguntan entre sí qué significan mis palabras. Dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver. Les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar.
El mundo, en cambio, se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué hermosa lectura. Nos estamos preparando, decíamos, en este domingo para la Ascensión, pero después ya toda la promesa del Paráclito, toda la promesa que viene para nosotros, que es la fuerza del Espíritu Santo. Hemos comentado en otras oportunidades y fuimos diciendo cómo nos cuesta separarnos del Señor. Hate cuña y coteneo lleva peñan de yara o yapo pala ñandela y yapo anajinara. Añande ñamoy a yepa peipo peñan de yara, yapo mina peñan de yara, ya yerure. O yapona, añande vaya yapo. Entonces, esto es un concienciarse desde la palabra de Dios. Y Juan está muy convencido, queridos hermanos, que es la comunidad, que somos nosotros, gente resucitada, gente que vivimos de acuerdo al Evangelio y la fuerza del Señor. Upea la ñande, alleva, yagüero guatana, añamoía, lleva peñande yarapope. Y entonces por eso de nuevo nos vuelve a recordar, ya la hora, cuando Jesús, esta es la preocupación de Jesús. Él se va, pero quiere que nosotros tomemos conciencia. Siempre estamos dentro de este testimonio en donde Jesús nos deja a través de su testamento. El capítulo 16 nos habla de este testamento que nos deja. A la hora de pasar de este mundo al Padre. Ustedes ya no me verán, es decir, a un Jesús físicamente que estuvo compartiendo con esta comunidad, que estuvo compartiendo con sus discípulos, que caminó por nuestras calles, por nuestras rutas, que estuvo entonces haciendo lo mejor de sí mismo, pero con su presencia en medio, encarnada ciertamente en medio de nosotros. Ahora, sin embargo, nos dice, dentro de poco ya no me verán. Pero después dice y termina esta frase diciendo, pero dentro de poco me volverán a ver. Bueno, y aquí viene toda la incógnita, ¿verdad? Cómo juega con la literatura, las preguntas y la forma de presentar el evangelista Juan. ¿Qué significa esto que dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver? Yo por ando ayer. Entonces, como para indicarnos y darnos a entender que esta tiene que ser la pregunta de cada cristiano. ¿Qué significa que el Señor se va? Quiere decir que el Señor entonces nos ha dejado, nos deja todo su testimonio, su vida, el haberse encarnado, primera característica del cristiano. Pero después ya no me verán, porque ya cumplí con esa misión a la que fui enviado, para la que fui enviado, esa misión que me han encomendado. Pero después ustedes me volverán a ver. ¿Qué es este poco de tiempo? Ustedes me preguntan, ¿qué significa estas palabras? Y entonces, aquí lo importante es entender, porque después directamente Jesús no nos dice, por lo menos en la lectura de hoy, nos responde así directamente, explícitamente, qué significa que ya no me verán y luego me volverán a ver. Pero con la teología de Lucas principalmente entendemos mucho mejor cuando nos habla ya en ese capítulo final, el capítulo 24, sobre la ascensión. Y después también en ese segundo tomo, ¿verdad?, de Hechos de los Apóstoles, cuando nos habla de que Jesús dice que fue elevado al cielo, está subiendo, pero que aparecen justamente dos hombres vestidos de blanco y dice, y es la fuerza del resucitado que tiene que quedar y que tiene que entrar en la conciencia, en la vida de cada uno de nosotros. Este es el tercer momento que nos corresponde a nosotros, queridos hermanos. Y a esto nosotros le llamamos iglesia, el tiempo de la iglesia, el tiempo de Dios Padre, el tiempo del Hijo, el tiempo de la iglesia, el tiempo del Espíritu de Dios. Y Él nos indicará, Él nos enseñará. Entonces ya potagina ñandeya ya lleva esta tapeyú ñande, dale, la fuerza del Espíritu, esta tapeyugue, dale, fuerza, ánimo.
Hope llamante lleva. Ñamoñe penu yeguta. Pero con anga, mao moñe penuta, pues añandem ñamoñe penuta. Así como el Señor hizo lo mismo con nosotros, así como el Señor hizo el tatapeyuy que tu janguay ñandé la yapaña mañá, lleva. Y para que podamos aprender, ahora también somos nosotros quienes asumimos esta responsabilidad y tendremos que ir transmitiendo a los demás. Este es el tiempo de la Iglesia, este es el tiempo de cada uno de nosotros. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, en este momento vamos a presentar al Señor nuestras súplicas, nuestras oraciones. A cada intención respondemos: ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Por las autoridades de nuestra Iglesia, para que vivan siempre bajo la gracia de la verdad y de la bondad de Dios, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por las autoridades de nuestro país, para que descubran el valor y el sentido del servicio humanitario y espiritual a los pobres, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que estén renovados y purificados por el Espíritu de Dios, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por las vocaciones, para que se fomente la pastoral vocacional y recemos por los jóvenes que desean consagrar sus vidas al servicio del reino, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Escucha, Dios de bondad, estas súplicas y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor, te ofrecemos este sacrificio de alabanza. Concédenos que, siguiendo el ejemplo de San Felipe Neri, estemos siempre dispuestos con alegría a glorificar tu nombre y a servir a los hermanos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario.
Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte murió nuestra muerte y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden,
y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Oración final. Saciados con el pan del cielo, te suplicamos, Padre, que imitando el ejemplo de San Felipe Neri, anhelemos siempre el alimento que nos da la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a invocar a nuestra Madre auxiliadora de los cristianos, que nos bendiga y acompañe siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Bendiciones. Señora Virgen del Rosario,
que intercedes por nosotros sin cesar. Señora, Reina de los cielos, enséñanos a evangelizar cada mañana al despertar. Junto contigo quiero orar, viviendo para este mundo alegría, amor y paz. Señora, Virgen del Rosario, que intercedes por nosotros sin cesar. Señora, Reina de los cielos, enséñanos a evangelizar. Sea alabado y reverenciado en todo momento. el santísimo y divinísimo sacramento. Sea alabado y reverenciado en todo momento. El santísimo y divinísimo sacramento. Sea alabado y reverenciado en todo momento. El santísimo y divinísimo sacramento. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te doy gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque aunque soy un siervo pecador y sin mérito alguno, has querido alimentarme misericordiosamente con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Que esta sagrada comunión no vaya a ser para mí ocasión de castigo, sino causa de perdón y salvación. Que sea para mí armadura de fe, escudo de buena voluntad, que me libre de todos mis vicios y me ayude a superar mis pasiones desordenadas, que aumente mi caridad y mi paciencia, mi obediencia y mi humildad y mi capacidad para hacer el bien. Que sea defensa inexpugnable contra todos mis enemigos, visibles e invisibles, y guía de todos mis impulsos y deseos. Que me una más íntimamente a ti, el único y verdadero Dios, y me conduzca con seguridad al banquete del cielo, donde tú con tu Hijo y el Espíritu Santo eres luz verdadera, satisfacción cumplida, gozo perdurable y felicidad perpetua. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Adoramos, hostia de amor.
te adoramos, hostia de amor. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. En la vida eres consuelo, en la muerte dulces olas. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Tú del hombre eres la dicha, tú del alma firme sostén. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Te presentamos, Señor, nuestras intenciones. Escucha, Señor, nuestras plegarias y concédenos aquella gracia que necesitamos para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestras comunidades, para nuestra iglesia, para nuestro país. Señor, te pedimos por la conversión de los pecadores, por los moribundos y por las almas del purgatorio. Te pedimos, Señor, por la conversión y sanación de todos los enfermos y por la salvación de todas las almas. Te pedimos, Señor, por las vocaciones sacerdotales y de la vida religiosa. Te pedimos, Señor, por todos los sacerdotes para que lleven una vida santa. Te pedimos, Señor, por nuestras intenciones personales particulares. Ponemos, Señor, nuestra vida en tus manos. Nos sometemos, Señor, a tu santísima voluntad, abandonándonos con completa confianza a tu divina providencia. Señor, deseamos conocerte, amarte y servirte. Te pedimos, Señor, por el trabajo. Te pedimos, Señor, por todas las personas que nos has enviado y necesitan de tu gracia. Te pedimos, Señor, por los que están a punto de caer en tentación. Dales tu gracia, Señor. Te pedimos, Señor, por los que ya están caídos en el pecado, para que despierten de su pecado, pues sus almas languidecen, son como cadáveres, están muertos. Llámalos, Señor. En tu nombre les hablamos a todos los que están en pecado capital. Despiértalos, Señor, levántalos, Señor, de la muerte, tú que eres luz y resurrección. Padre eterno, venimos ante ti cubierto con la preciosa sangre de Cristo. Reconocemos que somos pecadores,
Te pedimos perdón por nuestros pecados y pedimos perdón en nombre de todos los pecadores. Reconocemos, Señor, que te hemos ofendido, que te hemos desobedecido y merecemos el castigo eterno, pues las santas heridas de Cristo nos acusan del pecado y de su muerte. Perdón, Señor. Alabado sea el santísimo sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Celebremos con fe viva este pan angelical, y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Es el Dios que da la vida y nació en un portal de la Virgen concebida sin pecado original, de la Virgen concebida sin pecado original. El manjar más regalado desde el suelo terrenal es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal. Es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal. Alabado sea el santísimo sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Y juntos nos atrevemos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén.
Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la incomparable Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la incomparable Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Oración. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Alabado sea el santísimo sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Celebremos con fe viva este pan angelical, y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Es el Dios que da la vida y nació en un portal de la Virgen concebida sin pecado original, de la Virgen concebida sin pecado original. El manjar más regalado de este suelo terrenal es Jesús sacramentado, Dios eterno e mortal. Es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal. Alabado sea el santísimo sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen
adoramos, hostia de amor. Te adoramos, hostia divina. Te adoramos, hostia de amor. Tú del fuerte eres dulzura, tú del débil eres vigor. Te adoramos, hostia divina. Te adoramos, hostia de amor. Te adoramos, hostia divina. Te adoramos, hostia de amor. En la vida eres consuelo, en la muerte dulces olas. Te adoramos, hostia divina. Te adoramos, hostia de amor. Te adoramos, hostia divina. Te adoramos, hostia de amor. Tú del hombre eres la dicha, tú del alma firme sostén. Te adoramos, hostia divina. Te adoramos, hostia de amor. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. ¿Qué es el sacramento de la reconciliación y de la penitencia? El sacramento de la penitencia es uno de los sacramentos de sanación de la Iglesia. Es una experiencia del don de misericordia, de una misericordia ilimitada de Dios que nos libera de nuestros pecados y nos reta para que tengamos el mismo tipo de compasión y perdón también para con los que pecan contra nosotros. Es también un canal de gracia particulares que nos ayudan a evitar el pecado en el futuro. La superación de hábitos de pecado y crecimiento en la vida, sobre todo virtuosa. Cada uno de nosotros puede experimentar esa gracia sanadora y sobre todo el amor de Dios mediante este sacramento de la confesión que le llamamos también. Los niños a una edad temprana, alrededor de los 7 años, deben ya aprender a recibir este don tan precioso. Ellos pueden entender lo que es correcto, lo que es honesto, lo que es bondadoso, lo que es caritativo y lo que no es también lo correcto o lo caritativo. El sacramento de la penitencia es un instrumento positivo para el desarrollo de un sentido moral genuinamente cristiano en el niño. La experiencia puede ayudar al niño
a entender que cuando un niño de Dios falla o peca, eso no es el final, sino que Dios está esperando para ayudar, para perdonar, para proveer también esa fuerza necesaria para comenzar de nuevo. El sacramento de la reconciliación o de la confesión tiene sus partes. En primer lugar es la confesión, es decir, el acto de decir los pecados al sacerdote de un modo apropiado para su edad y también de acuerdo a su capacidad, a lo que está viviendo. Luego está el acto de penitencia en un segundo momento. Una parte importante de esta sanación interior es la penitencia. Y esto el sacerdote le da en el sentido de mirar la realidad que está viviendo el niño o la persona que se acerca para las confesiones. Y entonces, a través de las oraciones y actos, sobre todo los actos, se hará con la gracia de Dios una satisfacción por los pecados. Hará la penitencia, ¿verdad? Y después de salir del confesionario, sobre todo encontrarse en ese momento de acción de gracias. Un tercer elemento de la confesión y la reconciliación, queridos amigos, es el acto de contrición. Las palabras que se usa para expresar el sincero pesar por los pecados que afectan esa relación con Dios y también con nuestros hermanos. Y sobre todo, la intención de no volver a repetirlos. Y tenemos también la absolución. No nos olvidemos que basándose en esa contrición y una fórmula específica de palabras dichas por el sacerdote, yo te absuelvo, cuando dice el sacerdote, de tus pecados. En ese momento entonces los pecados son perdonados por el poder del Espíritu de Dios. Y también necesitamos una preparación para este sacramento. El niño debe estar bien preparado, de tal manera que pueda celebrar este sacramento y sea una experiencia jubilosa. Todo niño que ha llegado a la edad de la razón, cerca de los 7 años de edad, debe recibir una formación adecuada en la fe que le ayude a desarrollar algunos elementos. Por ejemplo, esa conciencia de la relación de amor que tienen con Dios y con el prójimo. Luego también debe llegar a ese conocimiento de que esta relación puede ser perjudicada a través del pecado y que ellos tienen que asumirlo responsablemente. La experiencia de pesar personal por sus faltas y expresión de arrepentimiento. También la realización de que deben tratar de cambiar su conducta errónea. También tienen que llegar a esa conciencia de tener un entendimiento de que el sacramento de la penitencia es una celebración especial del perdón de Dios y reconciliación también con el hermano. Debe llegar a ese libre deseo de recibir el sacramento. También a entender que es un proceso que de manera apropiada para su edad y capacidad, para poder hablar con el sacerdote acerca de su realidad, de los pecados que ha cometido. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y suscribirse.